Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de introducción al estudio del derecho de hoy jueves 18 de noviembre de 2021, impartido a los jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los 4 campus de la Universidad Maya. Vamos a seguir entonces. Estábamos viendo lo que es la cuestión de la interpretación. A veces, cuando ustedes están platicando y dicen algo o les van a decir algo, les piden, por favor, no me malinterpretes. ¿Qué quiere decir? Que no le estés dando un sentido contrario a lo que te están diciendo. Por eso la norma, mientras más clara sea, más precisa, pues digo, esto va a provocar que haya menos problemas para su interpretación. Bueno, en lo que respecta a la interpretación jurídica, hay también sus clasificaciones, distintos tipos de interpretación, pero hay que tomar en cuenta según sea el tema por el cual viene esta clasificación. Tenemos, por ejemplo, que hay interpretaciones atendiendo a su fuente formal. Tenemos la interpretación de la ley, la interpretación de la costumbre jurídica, la interpretación de los tratados internacionales, la interpretación de los actos y contratos, la interpretación de una sentencia judicial. Estos son atendiendo a su fuente formal, pero también tenemos otros tipos de interpretaciones tomando en consideración al intérprete, que es la persona que va a realizar dicha actividad, dicha interpretación. Tenemos la interpretación por vía de autoridad. Aquí pueden ser de 3 formas: la interpretación legal, la interpretación judicial o la interpretación administrativa. O bien puede ser por interpretación por la vía privada. Aquí estaríamos hablando de la interpretación usual y de la interpretación doctrinal. Y tomando en consideración al normador o intérprete, sea el mismo, tenemos 2 tipos de interpretación. La interpretación auténtica, que es cuando se lleva a cabo la misma, lleva a cabo la interpretación la misma persona que creó la norma. Por ejemplo, si la norma va a servir para interpretar una ley, es auténtica si esa interpretación la hace ¿quién? El legislador, porque es el que hace las normas. Y por otro lado tenemos la interpretación no auténtica. Esta es la que la realiza cualquier persona que no sea el autor de la norma. También tenemos otra clasificación de las interpretaciones tomando en consideración sus resultados. Tenemos la interpretación declarativa, que es aquella en que su sentido y alcance coincide con su tenor literal. O sea, el tenor literal se está refiriendo al texto que dice el artículo de que se trata. Tenemos también la interpretación extensiva, es aquella en que del sentido y alcance que se ha dado a la norma resulta una aplicación a más casos que los que emanan del tenor literal. Creo que ustedes les comentaba el caso de esta interpretación extensiva. Podríamos mencionar, pero aquí sería el caso que sí comprende 2 tipos de conducta jurídica: el fraude genérico, que dice al que engañando a otro o aprovechándose del error que este se encuentre, obtiene un beneficio indebido para sí, para él o para otra persona, en menoscabo del patrimonio de la persona afectada. Entonces aquí estamos viendo 2 tipos de conductas en la norma. No solo es el hecho que tú engañes para que
obtengas un beneficio, sino que te aproveches del error que se encuentra otra persona. Era creo que el caso que les comentaba de que si van y hacen un pago, van a comprar su boleto de Cinépolis de 50 pesos, dan 100, le deben dar cambio 50, pero resulta que le dan cambio 450 porque la persona que está distraída se dio cuenta, pensó que le dieron un billete de 500. Ella está en un error, o él, que lo haya cobrado. Entonces, ¿qué sería lo correcto, lo justo y lo correcto? Decir, oye, pedí 100, solo son 50 y le regresa esos 400. Pero hay gente que piensa que es su suerte y ya sacaron hasta para ir a la dulcería y surtirse. Pero no, no es lo correcto. Entonces, ahí también había un fraude porque te estás aprovechando del error en que se encuentra la persona y vas a obtener un beneficio debido, que es un dinero que no te corresponde. En eso es un ejemplo de respecto a lo que son las normas de la interpretación extensiva. Pero aquí en la norma sí prevé los dos, engañando a otro o aprovechándote del error en que este se encuentra. Ahí sí. Bueno, la interpretación restrictiva es aquella en que del sentido y alcance que se le da a una norma resulta una aplicación a menos casos que los que emanan del tenor literal. O sea, es lo contrario a extensiva. Bueno, y la interpretación de la ley, o sea, es, si buscamos realmente qué quiere decir interpretar la ley, es determinar el verdadero sentido y alcance de un precepto legal. Ya se mencionaba que lo que se busca normalmente al interpretar una ley es buscar el espíritu de esta, el espíritu de la ley. O sea, ¿qué quiso decir el legislador al momento de crear dicha norma? Eso es el espíritu de la ley. Desentrañar, buscar qué quiso decir el legislador cuando hizo esa norma. O sea, las normas no es simple y sencillamente hacerlas al vapor. Tienen un motivo. Por eso ven ustedes que las iniciativas de ley, donde se presenta para que se siga todo el proceso legislativo, hay lo que se llama exposición de motivos. Ahí van a manifestar el por qué se está presentando esa iniciativa. Ahí se plasma, podemos decir, la hipótesis de por qué es necesario que se cree esa norma. En las iniciativas de ley, repito, está lo que es la exposición de motivos. Ahora, si entramos a lo que es la doctrina respecto a la interpretación, ¿alguien se acuerda qué era la doctrina en derecho? La doctrina, jóvenes, ¿qué era la doctrina? A ver. Es la reflexión de las diferentes normas, bueno, cuestiones jurídicas, ¿no? Otra vez, por favor. Sería como la reflexión teórica de diferentes cuestiones jurídicas, ¿no? Sí, son las opiniones de diversos juristas, de un jurista o varios sobre algún tema del derecho. Si vamos a hablar, si hablamos de Hans Kelsen, él fue el creador de qué teoría, a ver. Hans Kelsen, el de Viena, el vienés, a ver. Fue el de la jerarquía, ¿no? De la jerarquía, de las normas, sí, de la pirámide, pero él creó una teoría que es su propuesta al derecho. ¿Cómo se llama esa teoría? A ver, ya lo vimos también. Xochitl,
A ver. Alondra. Alondra García. Raúl Torres. Daniel Díaz. Aldrin. Saraí. Estefanía. Maximiliano. Yaretsi. Clara Hernández. Elizabeth Montejo. La teoría de Kelsen preguntó. Sí. ¿No es la teoría pura del derecho? Así es. ¿Y en qué consiste, Eliazar? En la teoría pura. ¿En qué consiste? No recuerdo, profe. ¿Quién me puede dar la respuesta, por favor? Lázaro Córdoba. Taína. A ver, Clara. Elizabeth Montejo. Para Kelsen existía la esfera de la causalidad e imputación en el mundo. Todo lo que acontece puede expresarse es ser y explicarse es deber en verdad. ¿Pero qué es la teoría pura? ¿Cuál fue la postura de Kelsen cuando creó esta teoría? A ver, ¿quién dice yo? Bueno, se basó en la naturaleza de la normatividad, ¿no? Sí, pero él proponía algo en esa teoría, muy clarito. Es prácticamente la base de su teoría. Era darle autonomización al derecho. ¿Cómo, perdón? Era darle autonomización al derecho. Así es, pero ¿de qué manera? Jóvenes, ¿por qué creen que se llama pura? Porque él decía que para que pudiéramos entender al derecho, deberíamos de quitarle la cuestión política, la cuestión social, la cuestión cultural, o sea, quitarle todo eso y entender al derecho, como un ente abstracto. Por eso es puro, porque le desprovee de todo lo que está alrededor del derecho para que quede por encima pura del derecho, el derecho como un ente abstracto. Si es cierto, habla de estás hablando de, haciendo referencia que el derecho, pues, claro, sí, pero quitándole todo eso. Por eso es pura.
Él así concibía de que hay que quitarle todo eso para entenderlo como un ente abstracto. Así de sencillo, jóvenes. Ahora que estamos hablando de la doctrina, otro ejemplo de doctrina, ya hablamos con la teoría de Kelsen, no hemos hablado de doctrina. Otro ejemplo de doctrina, ¿qué podría ser? ¿O qué pudiera ser? La doctrina, ¿a cuál de las tres fuentes corresponde? A las tres fuentes del derecho, ¿a cuál de ellas? La doctrina. Ya vimos que la doctrina se refiere a las opiniones que dan los juristas respecto a algún tema del derecho. Pero ¿a qué fuente de las tres que ya vimos corresponde la doctrina? Daniel. Raúl Torres. A la fuente formal del derecho. Muy bien, Cindy. Muy bien. A las fuentes formales del derecho. ¿Alguien me puede decir qué otras fuentes también se ven en las fuentes formales? A ver. Aldrin. Aldrin. Legislación. Ajá, podemos decir que la legislación. ¿Cuál otra? Muy bien. La jurisprudencia. Muy bien, Aldrin. La jurisprudencia. ¿Cuál otra, jóvenes? Chequen en sus apuntes, en la síntesis que ya se les dejó, cuáles son las fuentes formales. A ver. Xochitl. Los principios generales del derecho. Los La principios, doctrina. ok, la doctrina, los principios generales del derecho, la legislación, ¿cuál otro? Ya por ahí también mencionaron la jurisprudencia, muy bien. La costumbre. La costumbre. La costumbre, ¿a qué tipo de derecho corresponde? También lo vimos, al derecho que empieza con C. Derecho, CO. A ver, jóvenes. Derecho consuetudinario. Acuérdense que les dije, cuando escuchen ustedes la palabra consuetudinario, se está refiriendo a lo que es la costumbre. Aquí en este caso, la costumbre jurídica. Bueno, pues vamos a continuar con los temas. No todos veo que están estudiando sus apuntes. Vamos a ver algo de doctrina respecto a la interpretación. Se llaman tendencias doctrinarias, son posturas, opiniones doctrinarias. Tenemos primero una tendencia denominada subjetivista. Entiende que el sentido de la ley es la voluntad o la intención del legislador. Era lo que yo les había hablado anteriormente. Y la tendencia objetivista, el sentido de la ley sería la finalidad intrínseca o inherente de la ley con independencia de la voluntad
o la intención del legislador. Esta tendencia es la que predomina en la actualidad, la tendencia objetivista. Y hay varias escuelas respecto al tema de la interpretación. Al hablar de escuela, estamos hablando de corrientes ideológicas referente a este tema. Tenemos primero la escuela que se llama exegética o clásica, de dos juristas conocidos con los nombres de Molombe y Lauren. Esta escuela es una manifestación del racionalismo jurídico en el ámbito de la interpretación. Recibe el nombre también de conceptualismo jurídico y sus postulados, o sea, postulan, lo que sostienen es lo siguiente: el legislador es infalible, o sea, el legislador no tiene fallos, fíjense, no incurre en contradicciones ni en vacíos, es lo que dice esta escuela. Está el principio de omnipotencia de la ley. Según esta escuela, la ley es la única fuente formal del derecho. También está el estricto apego al tenor literal de la ley. Tenor literal es lo que dice el texto, las letras, las palabras. Como elemento de interpretación se acepta únicamente el elemento gramatical. También está que la labor interpretativa tiene por objeto indagar la voluntad o la intención del legislador. También el carácter profundamente estatista, derivado de la omnipotencia del legislador y de su infalibilidad. Por otro lado, también tenemos el apego excesivo a la autoridad y al precedente interpretativo. Y dice esta misma escuela, la exegética, que solo se interpretan las leyes oscuras o que presentan ambigüedades. La ley clara no se interpreta. Eso es la postura de la escuela exegética. Después viene otra escuela, que es la denominada escuela del derecho libre. Aquí hay un jurista, nombre Kantorowicz. Él dice, bueno, antes de que esta escuela, donde este exponente es Kantorowicz, surge como la antítesis de la escuela exegética, de las que le acabo de mencionar. Sus impulsores sostienen que paralelamente al derecho estatal, se desenvuelve siempre un derecho independiente del Estado, que es el derecho realmente vigente. A este derecho lo denomina derecho libre. En la formación del derecho juega un rol decisivo el juez, y por lo mismo en materia de interpretación el juez no está sujeto de manera alguna al tenor literal y puede recurrir para interpretarla a cualquier elemento ajeno a la ley que estime pertinente. Esto es lo que dice la escuela del derecho libre. Tenemos otra escuela, se denomina escuela histórica de Savigny. Esta escuela postula que las leyes deben de interpretarse a partir de su tenor literal, o sea, lo que dice tal cual el artículo, pero tomando en cuenta otros elementos distintos a ese elemento gramatical, como está, por ejemplo, el elemento histórico, el elemento lógico y el elemento sistemático. Otra escuela es la escuela de la libre investigación científica de este jurista Jenny. Para Jenny se interpreta el texto de la ley, pero además se toma en consideración el fin social del precepto. Según esta teoría, frente a las oscuridades o vacíos de la ley, el intérprete busca la solución partiendo de la idea de justicia y de la naturaleza real de las cosas, tomando en cuenta para ello datos históricos, económicos, sociales, etc. También está otra escuela que es la teleológica de Jering. La interpretación teleológica consiste en determinar, pues escuche la palabra teleológico, en determinar
¿Cuál es la finalidad de la ley? Su máximo representante es el romanista que les acabo de mencionar, Jering, quien sostiene que el fin hace al derecho. El fin hace al derecho. Esta escuela postula que toda norma jurídica debe estar creada y orientada ¿a quién? Hacia la sociedad. Es decir, debe tener una finalidad eminentemente social. Además, toda ley es escrita, lógicamente, por un motivo. El método teleológico manifiesta que la ley debe tomar en consideración el valor social y los valores sociales contenidos en ella, o sea, en la sociedad. El derecho debe intentar conciliar los intereses individuales y sociales, pero que en caso de conflicto ha de inclinarse por el bien social. Para Jering, la lucha por imponer la norma jurídica era un deber ético. Bueno, después tenemos la escuela formalista de Hans Kelsen. Aquí Kelsen también aparece. Para Hans Kelsen, la estructura del ordenamiento jurídico es jerárquica o escalonada como una pirámide que ya vimos que es la pirámide de la jerarquía de los valores de las normas. El paso de un grado superior a otro inferior, o sea, imagínense de la Constitución bajando a una Constitución local, un Estado, es siempre para Kelsen un acto de aplicación y creación normativa a la vez. Esto se produce porque la norma superior sería únicamente un marco o esquema que admite múltiples posibilidades en la dictación de la norma inferior. En el ámbito de la interpretación, el juez no tendría límites. Cada escuela o modelo hermenéutico sería solo una posibilidad, de modo que cualquiera de ellas es válida y su sentencia sería precisamente una expresión de la selección judicial en uso de esta posibilidad. Ok, estas fueron las doctrinas, vamos a decir, que hay respecto al tema de la interpretación con sus representantes, estos juristas que les acabo de mencionar en cada una de las escuelas. Después tenemos cuáles son las reglas para interpretar la ley. Existen dos sistemas de interpretación de la ley. Uno conocido como reglado. Reglado, estamos hablando de reglas. Y otro no reglado. El sistema reglado establece claramente cuáles van a ser las normas que debe de observar el juez para interpretar una norma. O sea, no se puede salir de ahí de lo que te dice ese sistema reglado. Y el no reglado no las regula, sino que al legislador lo deja en libertad de acción para que pueda interpretar la ley según su real saber y entender como juez. Esos son los dos sistemas que hay. Bueno. Vamos a pasar ahora a lo que es la interpretación, cómo se interpreta la costumbre jurídica. La costumbre también como fuente formal del derecho. El primer problema vinculado a lo que es la costumbre es la prueba de su existencia. Es la única fuente formal que se debe de probar. Enseguida, no existe en relación a ella un acto de autoridad que fije su texto de manera fehaciente. La costumbre por naturaleza no se encuentra escrita, así que no existiendo el tenor literal, o sea, un texto, no es posible aplicar el elemento gramatical, o sea, porque no está escrito. Como no existe un proceso de formación preestablecido, es difícil aplicar lo que es el elemento histórico. En este sentido,
la interpretación de la costumbre debiera pues encuadrarse dentro de los elementos lógicos y sistemáticos. Ya. Esto para poder considerar la costumbre como tal, pero como se menciona acá, hay que probarla. Es la única fuente formal que se debe de probar. A ver cómo vamos de tiempo. Nos quedan 7 minutos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Con confianza, sin pena, pueden preguntar. A ver. Algo que no les esté quedando claro. A ver. Daniel, ¿alguna duda? Raúl Torres, ¿alguna duda? Aldrin, ¿alguna duda? Profe, Sí, a ver. disculpe, las escuelas que está diciendo van a estar en el examen. ¿Perdón? Las escuelas que estaba mencionando van a estar en el examen. O sea, en el examen final no, porque no aparecen en lo que es la semana 3 y 4. Esto se vio en el examen parcial porque viene la síntesis 1, pero está relacionado esto de la hermenéutica que les estaba yo explicando con el tema 5, que es la técnica jurídica. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de la técnica jurídica que vimos en la clase pasada es la interpretación, y la interpretación es parte de la hermenéutica. Yaretsi, ¿alguna pregunta? No, digo, no los veo, pero tampoco los escucho a algunos de ustedes. Maximiliano, ¿alguna pregunta? Si tiene alguna duda respecto a algún tema que vimos en la 3 y en la 4, las semanas 3 y 4, por lo que viene su examen final, pueden preguntar ahora, jóvenes. Saraí Meléndez. ¿Alguna pregunta, Saraí? Con confianza, no solo lo que estamos viendo en clase, si hay alguna duda de la semana 3 y 4 que vienen en el examen. Xochitl, ¿alguna pregunta? Eliazar, ¿alguna pregunta? Creo que tú has estado participando muy acertadamente No, profe, ninguna duda. y te agradezco tu participación también. Alondra, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Muchas gracias. Ashaki, tú también has estado participando. ¿Alguna pregunta? Porque de algún tema que no les haya quedado claro de la semana 3 y 4, que es lo que viene en el examen final, con toda confianza, maestro de las fuentes, que maestro sobre tal tema, y lo retomamos por los minutos que nos queden en la clase de hoy. Cindy, creo que hoy tienen 2 exámenes, ¿verdad? Derecho romano y este. Ok, después de mi clase tienen creo que la clase de Derecho Romano. Y, Sí. ok, y después de que termine su clase, ahora sí, a contestar exámenes. Sí. Ok, jóvenes, no tengan miedo al futuro. Mientras más seguridad tengan ustedes mismos, más fe se tengan luego. Oye, Ustedes, profe, tengo una pequeña duda con respecto a las normas de orden privado. O sea, ¿cómo es que se podrían aplicar? bueno, ¿qué dice la definición de normas de carácter privado? Ah, dice, son aquellas que las partes en sus relaciones pueden modificar o sustituir
enteramente por otras elaboradas por ellas mismas, pues envuelven interés exclusivamente para los sujetos de la relación, rige en silencio de las partes, son, ¿cómo dice? Son supletorias de su voluntad. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo así para que lo entiendas. Cuando hablamos de normas privadas, estamos hablando de derecho privado. Y cuando hablamos de derecho privado, estamos hablando de aquellas normas que regulan las relaciones entre quienes, entre los particulares. Por ejemplo, un contrato. El contrato, ¿sobre qué se va a regir? Sobre las cláusulas. Y en caso de que alguien incumpla, pues lógicamente nos tenemos que ir al derecho procesal para efecto civil, para efecto de obligar a la persona que cumpla con el contrato. ¿Y cómo vas a poder tú hacer eso? Porque tienes el derecho, sino que cumple por la cuestión del derecho civil. Así de sencillo. Son las normas que rigen entre los particulares. ¿Quieres hablar? Bueno, vamos a hablar del derecho civil, vamos a hablar del derecho familiar, del derecho sucesorio. Son normas privadas. Así de sencillo. Por eso es importante, como lo mencioné, ir distinguiendo, esto es derecho público, esto es derecho privado, esto es derecho objetivo, esto es derecho subjetivo, para que se pueda ir entendiendo toda esta rama del árbol que es el derecho. Los jóvenes, queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar para ya continuar y concluir con esta clase de hoy. Muchas gracias. Adiós, profe, gracias. Claro que sí. Nos conectamos, para terminar, nos queda todavía unos minutitos para concluir la clase de hoy.